Continuamos con el estudio en el libro de Esther y un énfasis en esta noche, alrededor del estudio en el pasaje que continúa en el capítulo 8, defensa eficaz contra el enemigo. ¿Qué quería Esther? Recuerda el estudio pasado, ¿no? Esther quería, y lo dijo en una forma para no mencionar ley, porque las leyes en Persia no se revocaban. Entonces, pero eso es lo que quería Esther. Entonces no menciona la palabra ley, pero era lo mismo. Le decía al rey que diera la orden de que esas cartas fueran revocadas, ¿verdad? Las cartas que habían salido con el edicto real. Esther quería la revocación de esas cartas ley, pero no consiguió del rey Jerjes exactamente lo que quería. Pero, diga pero, consiguió algo extraordinario. Permiso para aprobar otro decreto que contrarrestara la matanza del decreto anterior. De manera que hay un decreto vigente que está ordenando una masacre que no se puede abolir, no se puede revocar. Pero entonces Esther consigue permiso para aprobar otro decreto cuyo contenido contrarrestara la matanza, ¿verdad? Y entonces es como enfrentar dos decretos, el uno contra el otro, y ambos, así era la ley de Persia, ambos se iban a cumplir cuando llegara el día y la hora. El rey se negó a anular la ley ya establecida, así era en el imperio persa, pero dio permiso para aprobar una nueva. Mardoqueo y Esther deben de haber ideado acciones a toda prisa. La situación era emergente. Vayamos al pasaje bíblico para ver lo que sucedió. Continuando el estudio en Esther, esta noche consideraremos del capítulo 8, los versos 9 al 13. En nuestras Biblias, Esther capítulo 8, los versos 9 al 13. En nuestras Biblias, el texto también en la pantalla, Esther 8, los versos 9 al 13. Le invito a participar de la palabra de Dios esta noche. Leo el verso 9, ustedes el 10, y así alternadamente hasta el versículo 13. ¿Estamos listos? Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Ustedes. Versículo 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida,
prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Hasta ahí el segmento que consideraremos en esta noche. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, una vez más en esta noche te damos gracias por el tiempo de bendición, siempre alrededor de considerar, meditar, estudiar tu palabra. Tu palabra es eterna, permanece para siempre y trae luz, sabiduría a nuestras vidas, a nuestro caminar, a nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ministrar, edificar nuestras vidas una vez más con tu palabra, conforme lo rogamos, creyendo y dando gracias. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Bien, en nuestras notas dice, a veces Dios nos pide que esperemos. A veces Dios nos pide que esperemos, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? A veces hay que esperar. El salmista dice, pacientemente esperé al Señor, ¿no? También la palabra dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es en silencio esperar la salvación de Jehová. Todos estos versos están relacionados a la verdad de que a veces Dios nos pide que esperemos, ¿no? Entonces, diga conmigo esta noche, hay que saber, a veces hay que saber esperar en Dios. Gracias por los amenes. A veces Dios nos pide que esperemos. En otras ocasiones nos llama a actuar. Y actuar en el momento. Algunos asuntos hay que manejarlos de inmediato, ¿no? Entonces, a veces hay que esperar, pero a veces hay otros casos y otras circunstancias cuando Dios nos llama a actuar y actuar en el momento. Hay asuntos que a veces deben ser tratados de manera inmediata. Amados, ¿no? Una de las razones por las que el tiempo de oración en la mañana, diga en la mañana, el tiempo de oración en la mañana, ¿oró en la mañana? No sé qué tan temprano oró en la mañana, ¿verdad? Pero oró en la mañana. El tiempo de oración en la mañana es tan importante porque nunca sabemos cuándo va a surgir un asunto que necesita nuestra atención de inmediato. Nunca se sabe cuándo en el día va a surgir un asunto que necesita nuestra atención de inmediato. No tenemos tiempo para deliberar sobre ello durante varias semanas, estudiar las posibles opciones. Si no estamos ya en comunión con Dios en ese día, con nuestras mentes y corazones guardados por las Escrituras, lo más probable es que reaccionemos por impulso. Esa es una forma de reaccionar. Reaccionemos por impulso más bien que por el Espíritu Santo. ¿Qué prefiere usted, reaccionar por impulso
o reaccionar más bien por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si reaccionamos por impulso, más bien estaremos reaccionando en la carne, ¿no? Y otra cosa es diferente cuando reaccionamos por el Espíritu Santo. Reaccionar no por impulso, sino más bien por el Espíritu Santo. Esto requiere la comunión, ¿no? La comunión con Dios. Por eso es que empezar el día en oración, en la mañana, nos prepara. Uno nunca sabe lo que puede surgir en ese día. Cada mañana, diga cada mañana, Dios ya conoce cada gozo y preocupación que el día tiene para nosotros. Algunas crisis son tan terribles que sentimos que nada podría habernos preparado para enfrentarla. Otras veces podemos ver que Dios pone estratégicamente la verdad en nuestra mente, de modo que se convierte en esperanza y seguridad para nosotros en los meses venideros. De manera pues que cada mañana Dios ya conoce cada gozo, cada preocupación que el día tiene para nosotros. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es importante, mis hermanos? Es importante el tiempo de la oración en la mañana. El Señor Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a orar cada día. Es un modelo. Y cierra el Padre Nuestro diciendo, líbranos, si no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Verdad? Si está cayendo en tentaciones, ¿verdad? Pregúntese, ¿está orando usted cada día en la mañana diciéndole al Señor, líbrame hoy de tentación? Uno tiene que anticiparse, ¿no? Y el Señor nos enseñó a orar así, cada día, líbrame, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¿Verdad? Y pareciera repetitivo, pero cada día tiene sus propios motivos, cada día trae diferentes cosas. Tengo que confesar que estoy retomando este cuidado de orar cada día diciéndome, Señor, líbranos del mal, pedir por la familia, por los hijos, líbranos del mal. No sé, a lo mejor quisiera preguntar, ¿hizo usted esa oración hoy específica? Señor, líbranos del mal. Cuando mis hijos eran pequeños, ya todos han crecido, ¿verdad? Pequeño soy yo ahora, ¿verdad? Pero cuando mis hijos estaban pequeños, para mí no había otra seguridad, ¿verdad? De empezar el día con oración en la mañana y decir, Señor, líbranos del mal hoy. Y yo pedía por mi esposa y pedía por mis hijos, por mí mismo, líbranos hoy de todo mal. Y entonces yo tenía una confianza, pero si algún día se me pasó así, que era muy raro, yo dije, no he pedido la protección de Dios, la importancia de orar en la mañana. Pero cuando ya uno lo hacía, pues ya enfrentaba el día confiado, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasó un día? Y yo decía, gracias, Señor. Yo no sé cómo pasó, pero pasó. Y yo digo que no sé cómo pasó porque en el liceo cristiano siempre han sido muy cuidadosos. Y yo no sé cómo pasó. Tal vez conocían que eran mis hijos, los hijos del pastor, no sé. Lo cierto es que Natanael y Santiago eran pequeñitos y se habían salido del área de la escuela, se habían salido. Imagínense, yo a veces como padre yo me preocupo, ¿no? Cuando veo niños pequeños de cierta edad, pero se ven que son pequeños, yendo solos. ¿Será porque yo nunca
yo siempre llevé a mis hijos. Bueno, vivimos tiempos tan peligrosos. ¿Y sabe lo que pasó una mañana? Una hermana que vivía a la vuelta en la casa, llegó con Santiaguito y llegó con Natanael, en una furgoneta que ella manejaba pequeña. Y entonces llegó, ¿y cómo así la hermana? Con los dos niños pequeños, ¿no? Y entonces le decía a mi esposa, dice, es que los encontré, dice, en el camino estaban. ¿Cómo? Sí, dice, los encontré, dice, yo iba manejando y vi a los dos niños, dice, sentados en la vereda, en una vereda de una calle. Estaban sentaditos, dice. Y entonces dice, yo los reconocí, no, pues estos son los hijos del pastor. Y entonces dice, yo paré y dice, y le pregunté a Santiaguito, ¿y qué hacen ustedes aquí? Santiaguito le había dicho, no sé, estamos perdidos. Y la hermana los tomó y los llevó. ¿Sabe lo primero que yo me acordé? De la oración que había hecho en la mañana. Por toda la familia, líbranos de todo mal. O sea, es muy importante la oración en la mañana porque nos prepara para lo que va a surgir en ese día. Puede pensar, es la pregunta resaltada en negrita, dice, puede pensar en alguna ocasión en la que Dios lo preparó de antemano para enfrentar una situación que requirió una respuesta inmediata, ¿no? Porque Dios nos prepara también de antemano para enfrentar situaciones que requieren una respuesta inmediata. No sé en qué ocasión piensa usted, ¿verdad? Yo pudiera seguir compartiendo, ¿verdad? Preparados por Dios de antemano para enfrentar una situación que requiere una respuesta inmediata. Bien. Seguimos, hermanos. Los días, porque es una verdad, los días de ayuno y oración, es la frase ahí, ¿no? Los días de ayuno y oración habían puesto a Mardoqueo y a Esther. ¿Cuántos días habían ayunado ellos? 3 días, sin comer, sin beber. Y estos días de ayuno y oración, Mardoqueo y Esther lo habían puesto en una posición en la que ellos podían levantarse y de inmediato empezar a tomar decisiones, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo se siente usted después de un tiempo de orar y ayunar? Espiritualmente. Puede ser que tenga hambre físicamente, eso es normal. Pero espiritualmente, ¿no? Usted se siente fortalecido. Y Esther y Mardoqueo habían tenido ese tiempo de ayuno y oración y podían levantarse y empezar a tomar decisiones. Una vez que Jerjes dio su permiso para la redacción de otro decreto, el tiempo que transcurrió hasta que estuvo listo para ser enviado y que los afectados se beneficiaran, debió haber parecido una eternidad. Imagínense, a Mardoqueo y a Esther recibiendo al fin el permiso para salir de la presencia del rey y pasar por un protocolo interminable solo para salir de la sala del banquete, ¿no? Para salirse de la presencia del rey, nadie podía salirse dándole la espalda al rey. Había que salir inclinándose y dando la espalda a la puerta. Así era la cultura dentro del imperio persa, ¿no? Y entonces dice, véalos recorriendo el pasillo, Mardoqueo y Esther, inclinados, ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted está inclinado y está retrocediendo de espalda? ¿Qué tan rápido puede ir? Si intenta ir deprisa, ¿qué va a pasar? Va a terminar en el piso. Pero entonces ellos están cumpliendo con el protocolo. Tienen que salir de esa manera, inclinados y de espaldas a la puerta, porque nadie podía dar la espalda al rey. Pero en el momento que estaban ya lejos de la mirada del rey, ¿qué pasó? Se recogieron las vestiduras y echaron a correr como el viento.
Claro, porque ahora tenemos pantalones y en el oriente, en la cultura oriental, pues son túnicas, ¿verdad? Hombres y mujeres usan túnicas y no se puede correr pues con túnica, usted tiene que alzarse. Y se dieron prisa. Imagínese la escena como una gran película. Había que tomar decisiones, llamar a los escribanos, redactar el decreto y que los jinetes, los correos, estuvieran listos para partir. Si prestamos atención a los versos 13 y 14 de este capítulo, ¿no? En la pantalla el verso 13 y luego el verso 14, dice que la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, diga los correos, pues montados en caballos veloces, eran los caballos más rápidos que tenía el rey. Salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Dice, prestando atención a estos versos, casi que podríamos escuchar el galope de los caballos que llevan los correos del rey por toda Persia. A continuación vamos a hablar acerca del momento oportuno. En atención al versículo 9. Ester 8, el versículo 9. ¿Cuál fue la fecha del nuevo edicto? Hay tres opciones. 13 de Nisán, 13 del mes de Adar o el 23 de Siván. La fecha del nuevo edicto contra el primero, ¿verdad? Fue dado ¿cuál opción puso? 13, 13, 23. ¿Cuál marcó? Está en el versículo 9, ¿verdad? Gracias. ¿Cuál fue la fecha? A los 23 días, que es el mes de Siván, ¿no? Dice, si marcó la tercera opción, acertó, pero si las otras dos fechas le suenan familiares, tiene usted una excelente memoria, ¿no? Ya hemos visto esas fechas anteriormente, 13 de Nisán, 13 de Adar. Las tres fechas son cruciales en el libro de Ester. El edicto de destrucción de Amán fue dado a conocer el 13 de Nisán. Es cuando salió el edicto de Amán. No hay coincidencias en el calendario del reino de Dios. Las noticias de la matanza planeada llegaron a las provincias en el tiempo de la Pascua. ¿Recuerda que ya vimos esto? Los judíos, sí recuerda, los judíos estaban por celebrar la fiesta de la Pascua cuando la familia se reunía a comer un corderito juntos, recordando cómo salieron de Egipto. Y justo en ese día de la fiesta que llegó el edicto de la matanza que vendría sobre todos ellos. Fue como que, por un lado, la celebración como que perdió su brillo, aunque ya consideramos eso, ¿no? No hay coincidencias en el calendario del reino de Dios. Ahora, la fecha de la masacre era 11 meses más tarde, en el 13 de Adar. O sea, del 13 de Nisán al 13 de Adar, ¿cuántos meses habían? 11 meses. La fecha era de la masacre se cumpliría 11 meses más tarde. Y en su nota dice, dejando suficiente tiempo para el tormento psicológico. Imagínense, durante 11 meses ver que se acerca la fecha cuando iba a haber una matanza en todo el imperio de todos los judíos. Un tormento psicológico. Ahora, la fecha que aparece en el versículo 9 corresponde al segundo edicto, 23 del mes de Siván. Fue decretado por Mardoqueo y Ester, exactamente 70 días después del primero. ¿Cuántos días hay?
entre el edicto de Amán y el edicto de Esther? 70 días. Exactamente 70 días. Ahora, 70 sabemos que es múltiplo de 7, ¿verdad? Y en la Biblia es simbólico de algo completo y perfecto. El 7, sus múltiplos, tienen este simbolismo en la Biblia, lo perfecto, lo completo. Amados, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Gloria a Dios. El tiempo de Dios siempre es perfecto. ¿Puede decir amén a eso? Y por eso nosotros a veces cantamos el coro que dice, ¿no? A su tiempo y en su momento hace Dios cosas hermosas. A su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Ahora bien, en este tiempo, diga en este tiempo de mensajes, ¿cómo son los mensajes ahorita? ¿Ah? Qué rápido que son los mensajes, ¿no? Te escribe un WhatsApp. Y ahí llegan, usted da el clic, se fue, enviado, ¿no? Y hasta le dice si lo han leído o no lo han leído, o si ya le llegó o no le llegó. En este tiempo de mensajes instantáneos, ¿no? Difícilmente, dice, entendemos la urgencia de enviar correos con jinetes montando los caballos más rápidos del rey, si la fecha de la matanza estaba todavía a 9 meses de distancia. Pero hay que tener en cuenta 2 factores, ¿verdad? ¿Cuántos meses faltaba para la matanza? 9 meses. Pero ya salieron los correos con el nuevo edicto. Bueno, con el nuevo, aunque el otro seguía vigente. Los caballos eran los caballos más veloces que tenía el rey. ¿Por qué? Si aún faltaban todavía 9 meses. En primer lugar dice, el imperio persa en la historia ha sido uno de los imperios más grandes que ha existido en la historia de la humanidad, el imperio persa. Era tan vasto este imperio que se requerían 3 meses para que un mensaje llegara hasta sus fronteras. Tan grande el imperio que un mensaje llegara hasta el punto de las fronteras más lejanas del imperio. Habían otros lugares más cerca, pero los correos tenían que ser dados en todo el imperio. Y hasta las fronteras del imperio tomaba 3 meses llegar con los correos. Por otro lado, dice, los judíos necesitaban todo ese tiempo. ¿Para qué? Para prepararse. Porque mientras no llegaba el correo, lo único que sabían los judíos es que había una fecha donde los iban a matar. Pero ahora cuando llegaría este nuevo correo, ahora se enterarían de que, podían defenderse. Es más, el decreto decía destruir, matar a toda fuerza que se levante contra ustedes, ¿no? Entonces, los judíos necesitaban todo ese tiempo para prepararse, preparar la defensa. Amén. ¿Y cuál es la mejor defensa? En el fútbol dice que la mejor defensa es, no sé si es cierto, ¿no? Pero hay muchos técnicos que dicen que en el fútbol dice que la mejor defensa es un buen ataque. No sé si será cierto, ¿no? Quedamos segundo en el último torneo. Pero los judíos necesitaban prepararse, porque ahora estaba llegando a ellos un edicto que les facultaba ir en contra de toda fuerza enemiga que se levantara contra ellos, según el edicto anterior. Y entonces, ¿qué pasaba con los judíos en Persia? Sus notas dice, los judíos en Persia no eran guerreros.
Ni siquiera eran nacionalistas. ¿Por qué dice así que ni siquiera eran nacionalistas? Porque se habían quedado en Persia cuando debieron haber vuelto a Jerusalén, como hicieron unos judíos, la minoría, porque la mayoría se quedó en Persia. Entonces, no eran guerreros ni tampoco eran nacionalistas porque se habían identificado tanto con Persia que ya estaban adaptados a la vida y a la cultura de Persia. Entonces, ellos necesitaban prepararse, preparar su defensa de acuerdo al nuevo edicto. Bien, amados, tan seguro como que los judíos en Persia tenían que aprender a mantenerse firme y luchar contra un enemigo físico, nosotros debemos aprender a luchar contra un enemigo invisible. ¿Qué debemos aprender nosotros? A luchar contra un enemigo invisible. Y enseñar también a nuestros hijos a hacerlo. De esto nos habla el pasaje en Efesios 6, donde citamos solamente unas pequeñas líneas de este pasaje que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, tenemos un enemigo, la lucha es contra un enemigo invisible y tenemos que aprender a luchar contra ese enemigo. Amén. ¿Ha aprendido a luchar contra ese enemigo? Y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pero este pasaje de Efesios es un pasaje muy básico en esta guerra espiritual. Cuando estuvimos de luna de miel con mi esposa, mi amada esposa en Galápagos, ¿verdad? El último, creo que era la última noche, ya se acababa se acababa bueno, no se acababa la luna de miel porque yo sigo de luna de miel con mi esposa, ¿verdad? Pero se acababa ya el tour que habíamos hecho a Galápagos. Y entonces le dije a mi esposa, en una de esas islas que estaba, le digo, vamos a tomar unos helados. Y bueno, así fue como la primera vez que salí con ella, le invité a tomar helados, ¿eh? Y entonces ahí vi una heladería allí, y entramos, pedimos unos helados, y nos llamó la atención de que la persona que atendía esa heladería, la dueña, tenía una Biblia abierta. Y entonces digo, ¿será que es creyente? ¿Existe una iglesia? Y entonces no era creyente, pero tenía la Biblia, le gustaba leerla. Nos servimos los helados y entonces compartimos un poco con ella, le decíamos pues que éramos pastores. Compartimos con ella las buenas nuevas del Evangelio. Y lo que dio lugar para que esta persona recibiera a Cristo, ¿verdad?, con mi esposa en esa heladería, fue que ella decía, cuando le preguntamos si estaba leyendo la Biblia, entonces ella decía, pero dice, tengo un problema, dice, no sé si ustedes me pueden ayudar. Y entonces dice, es que, dice, en la casa donde yo vivo, y ella vivía sola, ¿no? Dice, las puertas son puertas seguras, son puertas firmes, pero se abren solas, ¿no? Y entonces dice, y es medio raro esto, puertas que se abren solas. Dice, ¿será que ustedes pueden venir a la casa, dice, y ver qué es lo que está pasando? Claro, le digo, nosotros podemos ir, y fuimos esa noche. Era la última noche de la luna de miel. Le digo esto porque estamos hablando de que hay que aprender a luchar contra un enemigo invisible. La persona de la heladería no se explicaba esto, ¿no? Claro, después ya aprendería.
hasta se bautizó, gloria a Dios. Vino de Galápagos a bautizarse acá a Guayaquil. Hay que bautizarse. Y entonces cuando entramos a la casa, ¿sabes lo que pasó? Allí en la cocina de ella, en la casa de ella, en la cocina, tenía un muñeco que estaba con una sonrisa así, un barrigón, ¿no? Y así como una especie de charol alrededor de su vientre, allí le ponían dinero. Y le digo, ¿y ese muñeco qué? No, dice que esto, dice, me lo vendieron, dice que es para que me vaya bien en el negocio. Entonces dice, yo le pongo... Entonces pues le empezamos a hablar y decirle, mire, estas cosas, este tipo de cosas, detrás de estas prácticas, lo que hay son demonios. Y entonces le digo, hay que deshacerse de este muñeco. Le digo, no hay mejor suerte que la que nos da Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y entonces le digo, esto está mal. Me dio pena por el billete que estaba ahí. Pero se quemó eso. Se quemó ese muñeco. Nos decimos, y después, claro, tenemos un enemigo invisible. Después hicimos una oración de reprensión, ¿no? Reprendimos toda obra del enemigo en esa casa. Y después la hermana estaba contenta. Ya las puertas no se abrían solas, ¿verdad? Y como ya le dije, vino a Guayaquil, se bautizó. Y bueno, no sé si todavía está en Galápagos la hermana, pero esa fue la experiencia. Hay que aprender a luchar contra un enemigo invisible. Bien, ¿por qué estudiamos la palabra de Dios? Porque no hay mejor libro que nos enseñe en esta lucha que la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo va usted a enfrentar los demonios? Las huestes espirituales de maldad. La enseñanza está en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué mensaje llevaron los correos a las provincias? Y salieron los correos veloces. Versículo 11, ¿verdad? Dice que ese era el mensaje. Que el rey, verso 11 de Esther 8, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Ese mensaje llevaron los correos a todo el imperio, ¿no? Si comparamos el edicto de Amán, ¿verdad? El edicto de Amán está en el capítulo 3, cuando Amán sacó el edicto contra los judíos, porque este edicto es a favor de los judíos, pero hay otro que está en contra. Cuando Amán sacó el edicto contra los judíos en el capítulo 3, y si usted compara el edicto que sale ahora en el capítulo 8, veremos que tiene semejanzas y diferencias, ¿no? Primero dice, notamos una inquietante semejanza. Nos perturbará sin duda el permiso de atacar no solo a los hombres, sino también a las mujeres y los niños. Dice, ¿cómo explicar esto? Esther, Mardoqueo, sacando un edicto muy semejante. Esta es una semejanza porque hay otra diferencia que la vamos a ver. Pero la semejanza que nos perturba un poquito, ¿no? Uno puede decir, pero ¿y cómo Esther, Mardoqueo sacan una mujer del pueblo de Dios, un hombre del pueblo de Dios? Sacan un edicto también diciendo que, pues, matar también niños y mujeres, y casi en los mismos términos del otro edicto. ¿Cómo explicar esto, no? Primero, el edicto de Amán ordenaba atacar
El edicto de Ester ordenaba defenderse. Hay una gran diferencia, ¿no? Un edicto en contra ordenaba atacar al pueblo de Dios. En cambio, el nuevo edicto facultaba a los judíos para que se defendieran y vengarse de sus enemigos. Ahora, los judíos con el nuevo edicto no recibieron permiso para asesinar a los persas, no. Recibieron permiso para defenderse de toda fuerza que viniera contra ellos, hasta la muerte si era necesario. ¿Está conmigo? Segundo, dice, quizá Ester temiera, el temor de Ester, que nada detendría a los hombres persas, a menos que ellos temieran que las vidas de sus mujeres y niños corrieran peligro, ¿no? Entonces, de manera que mencionar las mujeres y los niños en la proclamación del edicto de Ester podía ser una fuerte amenaza. En cualquier caso, al darse sería muy desagradable, ¿no? Estamos explicando el porqué del decreto, ¿no? Entonces, Ester decía, bueno, si ponemos en el edicto que se puede aún defenderse yéndose en contra de las mujeres y los niños persas, entonces a lo mejor esto podría ayudar para que muchos persas dijeran, bueno, no vamos a arriesgar a nuestras mujeres y nuestros niños, dejémonos más tranquilos a los judíos, ¿no? Porque ellos estaban facultados, era para defenderse, no para atacar, ¿verdad? Bien, al concluir, dice, saquemos algo de luz de estas tinieblas, estableciendo un poderoso paralelismo con el edicto de Ester. Ester 8:11, dice, leyendo cuidadosamente, Ester 8:11, ¿qué se le decía a los judíos en este edicto? Dice, llenen los espacios en blanco. El edicto del rey, según Ester 8:11, concedía a los judíos en cada ciudad el derecho ¿a qué? Primero, el derecho a reunirse. Dice, para que se reuniesen. Claro, pues mire hermano, si usted se va a defender, ¿qué busca usted? Unirse con otro. Ñaño dice, nosotros no. Porque dice que la unión hace. Y entonces el edicto estaba bien hecho, ¿no? Facultaba a los judíos para reunirse, ¿no? Y defenderse. Derecho a reunirse y defenderse. Ahora, permita que esas palabras empapen su espíritu. Derecho de reunirse, derecho de defenderse. No solo tenían la responsabilidad, tenían el derecho. Ahora, ¿qué dice Hebreos 10, versos 24 y 25? En relación con la iglesia, los creyentes. ¿Qué dice Hebreos 10, 24 y 25? Gracias por el texto, ¿verdad? En las pantallas, en nuestras Biblias. Hebreos 10, el verso 24 y el verso 25, ¿no? Dice, y considerémonos, diga considerémonos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, diga, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Los que llamamos a Cristo Señor y Salvador, tenemos el derecho de reunirnos en su nombre. Somos la iglesia comprada por su sangre y dirigida por el Espíritu de Dios. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El plan de las huestes de las tinieblas es la destrucción de la iglesia, de la esposa de Cristo, sobre todo cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, Satanás está enfurecido porque le queda muy poco tiempo.
Mis amados, todo lo que estamos viviendo ahora, todo lo que estamos viviendo, está hablando de que ya Cristo viene. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Ahora, debemos estar a la altura de las circunstancias. Pero no se espera que luchemos solos contra las fuerzas invisibles. Usted y yo tenemos el derecho de unir nuestras manos, ¿no? Dígale que está a su lado, unir nuestras manos. Y armas con los hermanos en Cristo y defendernos a nosotros mismos con la palabra del Espíritu y el escudo de la fe. Esta es la mejor parte cuando lo hacemos. Tenemos garantizada la victoria. Cuando lo hacemos, enfatizamos, tenemos garantizada la victoria. Cuando nos unimos, ¿verdad? ¿Cómo no iba a haber victoria en esa casa con malos espíritus si esa noche nos unimos con la señora, nos unimos con mi esposa, nos tomamos de la mano y oramos, ¿verdad? Cuando lo hacemos tenemos garantizada la victoria. Como está escrito, dice la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Que así sea. Amén y amén. Gloria a Dios. Oramos, ¿verdad? Padre, gracias te damos una vez más en esta noche por tu palabra. Señor, todo está en tus manos. Tú anticipas todas las cosas. Y qué bueno, Señor, es empezar cada día en tu presencia. Y no importa lo que el día traiga de sí, ya habremos anticipado ese día en tu presencia, en la comunión con tu Espíritu Santo. Y tú que lo sabes todo, tú mismo nos prepararás, Señor, para la jornada de ese día. Eres bueno, Señor. El tiempo tuyo siempre es perfecto. A veces tenemos que esperar, a veces hay cosas que serán de inmediato. El tiempo tuyo siempre es perfecto, Señor. Y gracias, Señor, porque a veces lo podemos pasar por alto. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra un enemigo invisible, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tú, Señor, nos das la victoria en tu nombre, con tu poder, por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, te damos también ahora en esta noche por este tiempo también de bendición cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Gracias por tu promesa de bendecir nuestras finanzas, nuestros trabajos, cuando damos a ti, cuando ofrendamos y apartamos, Señor, para ti también un diezmo. Una vez más lo hacemos con gratitud, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan en este tiempo para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor.